Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara. Pedimos, Señor, que nuestra mente esté alerta, que estemos dispuestos plenamente para escuchar tu palabra. Oramos para que, Señor, renueves nuestra manera de pensar para cada día vivir por fe. Que sea clara, Señor, tu palabra, que sea renovando, Señor, nuestra manera de pensar, alumbrando el entendimiento para vivir conforme a ella. Pedimos, Señor, que estemos alertas para escucharla y que esta palabra no regrese vacía, sino que sea haciendo en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, continuamos con el tema Un camino aún más excelente. Continuamos con el tema Un camino aún más excelente. Y estamos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 31. 1 Corintios capítulo 12, versículo 31. Pablo dice: mas yo os muestro un camino aún más excelente. Yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces vamos a hablar de algo primero natural. Esta semana es una semana de festivos, de descanso en la parte de los colegios, la universidad. Algunas empresas también dan vacaciones completas, otros trabajan solo martes y miércoles, y hay una oportunidad de salir. Y muchas personas salen y van a algún lugar y alguien le dice: ¿usted conoce el camino? Y la persona le dice: sí, yo me voy por esta ruta al lugar que va a ir de vacaciones. El que lo escucha le dice: esa ruta es vieja, ya hay una ruta nueva, por esa hay muchos problemas, hay una ruta nueva, mejor paisaje, la carretera es excelente, doble calzada, y la otra persona no la conocía. Entonces el amigo, el familiar le dice: ya no se vaya por la vieja, y le informa la nueva ruta para llegar a su destino de una manera más agradable, que disfrute todo lo que tiene en el trayecto. Eso hablando en lo natural. Ahora hablando en lo espiritual. Pablo está hablando de que él conoce, dice: mas yo os muestro. O sea que Pablo, cuando está escribiendo esta carta, él ya tenía claro ese camino, él lo conocía. Yo le voy a mostrar, le voy a compartir, porque el que alumbra y muestra y hace que la persona transite por el camino es Dios, pero el que comparte la palabra es Pablo, y le muestra, le dice: yo le voy a mostrar un camino que es nuevo, que es diferente. Ese camino Jesús lo expresó también cuando dijo: yo les traigo un nuevo mandamiento. ¿Y cuál era el mandamiento? El amor, que no estaba en la ley. Entonces, ese estamos hablando. Entonces Pablo está diciendo: yo les muestro un camino nuevo, un camino de cómo debemos de vivir, un camino cómo nos relacionamos con Dios, cómo Dios se relaciona con nosotros, es nuevo, y cómo vivir sobre la tierra, un camino, una forma, uno, no dos, no tres, no es alternativa, es el camino para llegar a vivir pleno sobre la tierra, y Dios te llamó para eso. Una vida plena sobre la tierra que está en tu interior. Entonces, ese camino, compartíamos el versículo que dice que nosotros debemos de hacer todo con amor. Entonces, ya no es solamente la relación con Dios, sino todas nuestras actividades en la familia, laborales, profesionales, en la sociedad, donde estemos, dice: sean todas las cosas hechas con amor, sean todas las cosas. ¿Cuál amor? El amor de Dios que hemos venido compartiendo, el amor que está en tu interior, que fue derramado. ¿Cuál es ese amor? Pues el amor que todo lo soporta, el amor que es paciente, pero ese lo genera Dios en nosotros. Eso es imposible. Entonces recuerda que cuando se dice que es algo imposible, para Dios es posible.
Es posible una vida de paz y de gozo. Es posible una vida de amor, de paciencia hacia el otro, de amor, donde nos relacionamos no con gritos, no con ofensas, no con maltratos, sino con paciencia, con amor, sabiendo que también tengo errores, comprendiendo y que todos estamos en un camino para cada día ser el fruto del Espíritu se manifieste, pero todos estamos en ella. Entonces no hay altivez. El amor de Dios no es altivo, no es jactancioso. Entonces comenzamos a comprender al otro en todas las áreas de la vida, y así nuestra alma está más descansada. Eso dice, ¿cómo es posible eso? Entonces eso es posible por lo que hizo Cristo cuando tomó cuerpo. Vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20. 2 de Pedro capítulo 2 versículo 20. Entonces dice que Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cómo es posible esa vida? Gracias al conocimiento. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál es la verdad? Que llegamos libres en todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida nosotros llegamos libres a la tierra. Lo que el hombre quiere disfrutar en todas las áreas es libertad. Llegamos libres. ¿Qué nos falta para disfrutar de esa libertad? Conocer la verdad. Pablo llegó a conocerla. Yo les voy a mostrar un camino más excelente, dijo Pablo, el amor. El amor es Dios. Conocer a Dios. El profeta dijo que sobre la tierra, si hay alguien, una razón del por qué alabarse sobre la tierra, es en conocer a Dios. No en la riqueza, no en la sabiduría y no en la valentía. Y si vemos en el mundo, hay ranking de las tres cosas. Que el mayor privilegio sobre la tierra es conocer a Dios. Jesús dijo, conocerás la verdad y te hará libre. ¿Cómo es posible ese camino? Conocer. Y oramos mucho a Dios que cada día sea más claro que la gracia, el evangelio, la verdad, no son ritos, no son penitencias, no son promesas a Dios, no son lugares especiales en que usted debe de ir, sino que está en tu interior. Está en tu interior esa vida. La libertad está en tu interior y es conocer a Dios, y es un proceso. Pablo dijo un momento, no lo he alcanzado, pero me extiendo hacia adelante. Pero aquí dijo, les voy a mostrar un camino más excelente. ¿Y es posible? Claro que sí. Vamos a leer lo que dice 2 de Pedro 2:20. Segunda de Pedro 2:20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo se escaparon los que dice la palabra? ¿Cuál fue la manera de escaparse? O sea, de transitar el camino del amor. ¿Ese camino cuál es? Conocimiento del Señor Jesucristo. No ritos, no penitencias, no agüeros, no sacrificios, no fuerza de voluntad nuestra, de que vamos a hacer nosotros algo por nuestra propia capacidad e inteligencia que Dios nos dio natural, que Dios te dio. No, porque esa inteligencia y esa voluntad y todo es para lo natural, pero para transitar el camino de la vida libres, de la vida sobrenatural que se escapó de las contaminaciones. Cuando dice del mundo, no se refiere a la parte externa, sino del mal que mora en nosotros. ¿Y cómo se logra eso? Dice, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo.
El amor, Dios es amor. Jesús dijo, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Por eso en la congregación hacemos tanto énfasis en que cada día se lea la palabra. Porque si no leemos la palabra, vamos a seguir siendo ignorantes. Y ya Dios te llamó a la relación. Pablo dijo, fui ignorante. Y como no lo conocía, hacía cosas por ignorancia. Y todos nosotros en la relación con Dios somos ignorantes y Dios nos llamó a conocer la verdad. Y por eso hacemos énfasis también del estudio bíblico. ¿Por qué? Porque es el método que dejó Dios, conocimiento. Por eso es necesario que usted cada día cuando usted ingrese a la meditación, usted tenga un tiempo y lea. Y tenga un tiempo con usted y el Dios vivo que está en usted. Y lea lo que dice: perdón, amor, paciencia, esperanza, fe, poder. Oiga, no entiendo nada de eso, pero es como una vida, como algo diferente a como estoy viviendo. Una vida con esperanza, con amor, con paciencia, con el poder, con milagros. Oiga, pero yo no estoy experimentando eso y Dios me llamó a vivir así. ¿Será que estoy por otro camino? Y Dios me está mostrando el camino. Dios te lo está mostrando. Entonces ese camino es por conocimiento. Por conocimiento. Y en ese conocimiento es ver algo que es por fe, lo que hizo Cristo cuando vino y tomó cuerpo. ¿Quién vino a la tierra? Dios. Entonces volvemos, es conocimiento. ¿Cómo así que vino a la tierra Dios? Cristo vino, pero a mí me dijeron que me envió fue al Hijo. Pero a mí me han hablado otras cosas, pero yo he leído en la Biblia que fue el Hijo. ¿Cómo que Cristo vino? Te invitamos nuevamente a los estudios bíblicos. Ingresa a la página, coloca ¿quién es Cristo? Y van a salir meditaciones de quién es Cristo. ¿Sí? A Jesús le preguntaron, ¿quién soy? ¿Quién dice que soy yo? No, que usted es un profeta, que usted es un maestro, que por allá él dijo, tú eres el Cristo. Jesús el cuerpo, pero ¿quién estaba en el interior? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Romanos dice, Romanos 9, que Cristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Quién vino a la tierra? Cristo. Dios mismo vino a dar la vida por ti. Dios mismo vino y se hizo pobre por ti, no por otro, por ti, porque uno, por nosotros, y como que uno no se ve incluido ahí. Hay que personalizarlo. Dios dio la vida por ti. Entonces Dios dio la vida por ti cuando fue al sacrificio, y mira lo que hizo. Vamos a Isaías capítulo 44 versículo 22. Es por fe familia. Entonces mira lo que dice Isaías capítulo 44 versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Está hablando el profeta Isaías, ¿sí?, de como un hecho cumplido, pero cuando él lo dijo, estaba hablando algo que iba a suceder. ¿Qué está hablando el profeta ahí? Cuando Cristo tomó cuerpo y fue, murió y resucitó, todo el sacrificio. Entonces dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, porque yo te redimí, yo, Dios, Cristo mismo vino y te redimió. Entonces vamos a hacer un alto en esto. ¿Cómo es posible tener una vida de amor? ¿Cómo es posible no sentir odio? ¿Cómo no es posible sentir envidia? ¿Cómo no es posible sentir amargura, tristeza? ¿Cómo es posible eso? Porque Él te redimió. Por eso es posible, porque Él lo hizo. Mira, Él lo hizo. No debes de luchar con eso. Él lo hizo, dice, porque yo te redimí, y vamos a estar compartiendo este domingo y el próximo sobre esto. Y le oramos a Dios, porque a veces estamos peleando con algo que ya está vencido. Aún estamos luchando cuando no tienes que luchar, pero escuchamos ese mensaje en el mundo. No, yo mismo, dice el profeta, yo te redimí. Entonces mira qué hizo Él. Yo deshice como una nube tus rebeliones. Entonces vamos a ver primero
¿Por qué habla de eso? Nube. ¿La nube es algo fuerte? ¿La nube es algo duradero? ¿Con qué está comparando Dios, cuando hizo el sacrificio? Rebeliones. ¿Qué es una rebelión? Cuando nos oponemos a un poder. Estoy hablándolo naturalmente. El pueblo entró en rebelión. ¿Qué quiere el pueblo? ¿Ah? Bajar el que está mandando. Un rebelión, hay que bajarlo, está mal, hay que bajarlo. Resulta que el hombre natural, nosotros leemos la palabra y es lo mismo. No, Dios está mal. Y entramos en rebelión a hacer lo que nosotros queremos, lo que nos parece, cuando Él ya venció eso. Escucha, yo deshice como una nube tus rebeliones, porque el hombre natural, sin el conocimiento de Dios, se va en contra de Dios. Es como si Dios nos quisiera hacer daño a nosotros. Y uno lee la palabra y dice, no, eso es malo. Eso que quiere Dios que Él perdone, eso es malo. Amar al enemigo, eso es malo. Vivir con paciencia, eso es malo. Nos vamos en rebelión contra Dios, que colocó unas órdenes de cómo vivir sobre la tierra en su reino. Entonces, dice yo deshice, es decir, que en nosotros, en el espíritu, que es lo que vamos a ir viendo, en nuestro espíritu no existe esa contrariedad contra la palabra de Dios, ni contra Dios. En el interior nuestro está un propósito, que es amar y someternos a su palabra. Pero hay un engaño, el cual mora en nosotros, que va en contra. Pero ¿qué Él hizo ya? Yo deshice, o sea, ya no es como una nube, simple, fácil. Él lo hizo. Y uno lo tiene y lo siente tan complejo, pero ya lo hizo. ¿Cuándo lo hizo? Cuando murió y resucitó, en todo el proceso del sacrificio. Luego dice, y como niebla tus pecados. El pecado como niebla. La niebla es fuerte, la niebla es duradera, la niebla es nada, pasajera, por un instante, y compara el pecado, el mal, con eso. Entonces, ¿qué es redimir? Entonces, cuando vamos a ver qué es redimir, dice que es librar a una persona de una obligación o dificultad. También dice dejar libre a un cautivo o un esclavo mediante el pago de un precio. Y también dice poner fin a una situación difícil o desgraciada. Cuando Jesús murió y resucitó, te redimió, pagó el precio, te libró de la situación difícil y desgraciada que era estar en tinieblas, apartados de Dios. Nosotros somos una generación que llegamos a la tierra siendo libres, porque somos una generación que llegamos después de que Él resucitó, después del sacrificio. Y somos una generación que pertenecemos al pueblo gentil, que nunca hemos hecho parte del pueblo de Israel. Somos libres. Entonces, eso de redimir que pagó, nosotros vemos, esta semana películas. Jesús murió, que resucitó, y vemos todas las películas de la vida de Jesús. Y las vemos, lo que sucede, lo que ha pasado. Entonces las vemos y tan doloroso, tan difícil, se reflexiona. Pero la vida sigue igual, como la canción. La vida sigue igual, como la canción. Y eso es un error. Cuando Jesús murió y resucitó, todo cambió, familia. Todo cambió. ¿Qué hizo cuando Él murió y resucitó? Te redimió. Solo que nosotros llegamos a la tierra y no nos dicen eso. ¿Qué nos dicen cuando llegamos nosotros? Depende de la persona, la cultura
que llegue, a la tradición que llegue, a la ciudad, al país, a la familia que llegue, le van a contar eso. Nunca le van a decir que le pagaron la deuda. Nunca le van a decir que está libre. Nunca. Y mira el privilegio que tenemos y que usted tiene, las personas que están en la congregación y que tienen bebés por llegar, o que han llegado pequeños, que usted le diga a su hijo que está libre. Que usted le diga a su hijo que Dios vive en él. Que no tiene pecado. Pero en el colegio va y le van a decir que tiene pecado. Y le van a mostrar unas cosas. De ahí la importancia y la responsabilidad como padres que tenemos de contarle a nuestros hijos. Nuestra responsabilidad es contarle y orar por ellos, porque al final del día Dios es el que alumbra y lo encamina, pero nuestra responsabilidad de pequeños es mostrarles el camino y nosotros transitar el camino, como el ejemplo de Pablo. Pablo transitó el camino y contó el camino. Venga, le muestro el camino, pero el que hace que transite al final es Dios. Nosotros debemos de permanecer. Entonces mira el privilegio tan grande que usted pueda ver que somos redimidos, que ya se pagó la deuda, que no estamos en pecado, que estamos limpios y santos. Entonces mira lo que dice Tito capítulo 2 versículo 13 y 14. ¿Por qué es posible transitar en amor? Un amor sin envidia. ¿Por qué es posible? Porque Él ya pagó, porque Él te quitó eso. Él lo quitó del espíritu. Sí, Él lo quitó. Nosotros somos espíritu. Él lo quitó. Entonces dice Tito capítulo 2 versículo 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces vuelve y dice que el que vino a la tierra es Jesucristo. ¿Cómo hemos de vivir nosotros? Dice la primera parte del versículo 13, la esperanza bienaventurada. Mientras el mundo habla de la venida de Cristo y es de miedo y temor, la esperanza bienaventurada, si sucede el rapto, bueno, hermoso, maravilloso, lo estamos esperando. Dice la palabra, animémonos unos a otros con eso, es de ánimo. Pero entonces dice que Jesucristo, que el que viene, Él se dio pasado. Entonces el profeta habló de un hecho cumplido y Pablo está hablando de algo que ya pasó. Pablo está hablando después. Dice, mire, Jesucristo vino y nos redimió de toda iniquidad. Toda iniquidad, pagó el precio, nos limpió, Él lo hizo. Nosotros no tenemos que hacer nada. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pedirle a Dios que alumbre el entendimiento, porque es por conocimiento. Hagamos un alto. Cada uno tiene una ocupación, una profesión. Cada uno sabe hacer algo. Y usted en su profesión y en su ocupación, usted la conoce, y al inicio que iba a hacer algo como que no lo tenía claro y le costaba trabajo, y a medida que pasa el tiempo, ya usted hace su profesión, su ocupación de una manera fácil. ¿Cuál es la diferencia? La destreza y el conocimiento que le ha dado en el tiempo. Conocimiento en lo que hace. La palabra es igual. ¿Qué sucede? Que nosotros, hablando, y nuestros hijos, cuando salen la información que reciben en el colegio, en la universidad, y la información que dan las redes sociales, es totalmente opuesta a lo que estamos compartiendo hoy. Jesús, cuando muere y resucita, te redimió, te libró y pagó el precio. Estás limpio, santo y perfecto, y dice que te redimió de toda iniquidad, o sea, te limpió, te libró. Iniquidad es mal, y mira la palabra que usa, toda
toda. Y uno dice, ¿y por qué me siento malo? ¿Y por qué hago acciones indebidas aún? ¿Y por qué yo hago esto? ¿Y por qué el mal genio? ¿Y por qué la ira? ¿Y por qué los celos? ¿Y por qué la envidia? ¿Y por qué? Acá dice que nos libró, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Hay que hacer un alto. ¿Cuál es la diferencia? Conocimiento. No podemos salir a vivir el día a día totalmente distraídos en lo natural. Dios no te llamó a vivir por vista. Haga un alto. ¿Estoy viviendo por vista? ¿Qué es vivir por vista? No tener en cuenta la palabra de Dios. Eso es vivir por vista. No tener en cuenta la palabra de Dios. No tenerla en cuenta. Entonces Dios te dice, todo es para bien y vivo por vista. No, pero mire lo que me pasó y estoy triste y mire acá este problema y yo quería esto y mire lo que sucedió acá, entonces mal genio y mire y vea el gobierno y mire y vea los impuestos y mire la economía y vea. Nos volvemos todos caleños, mire, vea. Pareciera que todos fuéramos caleños, por vista, vea. No, familia, Dios nos llamó a vivir por fe y hay que hacer un alto conocimiento. Es una semana de festivos, una semana donde baja la revolución laboral. Tenga un tiempo de decir, oiga Dios, usted me llamó hace rato y yo con rebelión, y ahí dice que me libró, yo peleando con usted querer ser Dios. No, yo manejo mi vida cuando usted me dice, venga a mí y viva descansado. Venga a mí y viva descansado. Y yo no, yo manejo todo, yo controlo todo, en rebelión. Peleando en contra de Dios, cuando Él ya quitó la rebelión. Entonces me falta es conocimiento. Conocimiento. Jesús dijo, conocerás la verdad, y leímos en 2 de Pedro cómo escaparon de la contaminación, o sea, el problema del mal. Conocimiento, conocer a Jesucristo, conocer el amor, conocer a Dios. ¿Y qué es? Conocer lo que Él hizo. ¿Qué hizo Él? Él redimió, pagó un precio para que hoy vivas libre. ¿Es posible? Claro que sí. Pablo lo experimentó y en 2 de Pedro dice que había gente que lo estaba experimentando. Y en la congregación cada día estamos avanzando más a esa meta. Dios lo está haciendo, familia. Eso lo hace Dios. Recuerda que usted lo que hace es mostrar el camino. No, que eso es mentira, que la gracia. Bueno, veámonos en 10 años. Usted siga transitando el camino y usted se encuentra el amigo y el familiar. Y vuelve y le cuenta, mire, viva descansado. Un Dios real, no ritos. No, Dios que quiere conocimiento. Y Dios le dijo eso también al rey. Oiga, yo no quiero sacrificios. Yo ¿qué quiero? Obediencia. Y esa obediencia es por fe, por conocimiento, por fe. Un Dios que es todopoderoso. Entonces, Jesús cuando muere y resucita, te redimió de toda iniquidad y purificó a todos sus escogidos. Eres puro, limpio. ¿Y uno se ve puro? No. Puro todo lo que he hecho y lo que aún hago, eres puro. ¿Qué falta? Conocimiento. ¿Cuál es la diferencia en transitar la vida del amor a estar por un camino extraviado? Conocimiento, no más. Porque ya está en ti. Entonces, ¿qué hace Dios? Alumbra el entendimiento. ¿Cómo está el entendimiento? Entenebrecido. ¿Sí? Entenebrecido. Nosotros crecemos con un entendimiento entenebrecido. Al no tener la relación con Dios, ¿sí? Al no tener la relación con Dios, pues la obra de la carne hace su tarea. ¿Qué hace la obra de la carne? Entenebrecer el entendimiento. El odio entenebrece, los celos entenebrecen, la envidia entenebrece. ¿Qué? El entendimiento. Tomo decisiones con envidia, con odio, con ira, con celos, con amargura, con frustración. ¿Sí? Eso es lo que hace cuando la mente está entenebrecida. Entonces ya Dios te redimió de todo. Y dice, pero ¿cómo
cómo Dios redimió y quitó el pecado. Dice que por su sangre Él nos limpió. Entonces la sangre no es para que le pidas ni hagas oraciones a la sangre, ni pidas protección de la sangre, que la sangre te cubra y todas esas cosas. No, no, ya Cristo derramó la sangre y dice que con ella te limpió. Él se llevó los pecados de nuestro espíritu. Él nos hizo libres. Pero ¿qué sucede en esa parte? Lo que hizo Dios. Él nos hizo libres en nuestro espíritu y colocó ese mal a un lado y está en nosotros. ¿Qué son las obras de la carne? O las concupiscencias o el mal que mora en nosotros. Eso está en todos nosotros, conocimiento. Si uno comienza a tener claro qué significa que el odio, que la amargura, que la envidia, que los celos están ahí en la mente, en un puesto, o ahí está ubicado, si uno ve eso claramente, comienza a andar sobre la vida no distraído. ¿Qué es distraído? A veces pasan en los videos ahora con el tema del celular en las calles, y va la persona así, y va con el celular y muestran cuando se fue a un hueco y muestran, no, que se murió, que lo cogió, o va así por la calle, llegó al calle del carro y se lo llevó. ¿Estaba qué? Distraído. Sucede, y uno se distrae por muchas cosas. Espiritualmente, cuando Dios nos llama, comenzamos a hacer un alto. Hay que pedirle a Dios cada día no caminar distraídos. ¿Qué es distraídos? El entendimiento entenebrecido, no tener en cuenta la palabra de Dios. Si todo lo que hace la envidia, los celos, la codicia, nos distrae. Perdemos de vista que estamos libres, un hecho cumplido. Dios te quitó todo eso. ¿Y entonces por qué lo sentimos? Porque necesitamos de Él, conocimiento. Y recuerda esta palabra, necesitados. Vamos a estar hablando este domingo, el próximo domingo. Entonces ya Él lo hizo y te redimió. Entonces no tienes que hacer ningún rito, ni limpieza, ni nada para quitar el pecado, el odio. No, Él ya lo quitó de tu espíritu, solo que lo colocó al lado para que lo necesitemos a Él. Lo necesitemos. Entonces Él quitó toda iniquidad, todo el mal lo quitó del espíritu y pasó a vivir en nosotros. Entonces ya Dios no mora en templos hechos manos de hombre, sino que habita en ti. Yo sabía que Dios vive en mí. Entonces, ¿por qué vivimos aburridos? Falta conocimiento. Entonces, ¿por qué vivo amargado? Falta conocimiento. Porque es que el que sea claro que Dios vive en ti, te va a dar el gozo de Él. Y recuerda que es lo sobrenatural del camino. Es que Dios lo genera en tu interior, independiente de los entornos. Pero al transitar el camino del amor, eso se va a manifestar. Tu familia va a mejorar, tu economía debe mejorar, el trabajo, la salud. O sea, te vas a rejuvenecer. Eso es real. Porque tu alma va a estar en un reposo generado por Dios, no nosotros. Y no es que usted, ya no me importa nada. No, somos responsables. En todas las áreas lo que nos corresponde hacer, lo hacemos. Y debes de hacerlo porque entonces serías negligente. No, significa que Dios te alumbra el entendimiento donde descansas en lo que Él hizo. ¿Y Él qué hizo? Te redimió. Él pagó la deuda. Las películas que usted va a ver esta semana y lo que habla, entonces eso fue para que cuenten películas y la historia. No, en lo que no se vio, Él te pagó la deuda y estás libre. Eso hablando de toda la iniquidad y de todo el mal. Entonces somos necesitados de Él. Vamos a dejar ahí porque más adelante vamos a ver lo de los necesitados. Pero ¿cómo hago para no sentir el odio? Lo importante es que hoy veamos que estamos limpios. Pablo dijo, si yo hago algo malo ya no soy yo. Porque él llegó por conocimiento a saber que era un espíritu limpio, santo y perfecto. Y él no se veía antes así. Ya no soy yo, es el mal que mora en mí, pero ese no soy yo.
Ese no soy yo y estoy en el proceso por conocimiento para que eso no se manifieste, porque eso es un engaño, es una mentira. Ya está vencido. ¿Qué se necesita? Necesitamos de Dios. Entonces, Él nos redimió de toda la iniquidad. Al quedarnos libres de la iniquidad, pues es posible caminar en lo opuesto de la iniquidad, que es la maldad, que es la santidad. Es posible. Familia, es posible. Dios dijo, sed santo porque vuestro Padre es santo. ¿Y cuándo lo dijo? Lo dijo para las generaciones cuando Él resucitara, para nosotros. Porque cuando Él no había resucitado, el hombre sí estaba en pecado, apartado de Él. Imposible vivir en santidad si Él no lo hacía. Entonces en la Biblia encontramos hombres como José, como Job, como Daniel, pero fueron que Dios en ellos hizo algo especial como ejemplo para nosotros. Pero el resto estuvieron enredados en cosas. Es un ejemplo de que es posible lo que Él hace. Entonces el amor de Dios, que es Dios mismo, está en tu interior, está en ti, vive en ti. ¿Y para qué? Para que vivamos por ese camino. Entonces, por lo que hablamos hace 8 días, ¿cómo vas a hablar con tu hijo, con el esposo y la esposa? ¿De una manera hiriente? ¿Para hacerlo sentir mal? ¿Ese es el camino del amor? Para, véame a mí, todo lo como yo soy de inteligente y de esforzado y todo, y usted mire como es de mala o malos, dependiendo de con quién esté hablando. En el hogar nos relacionamos desde algo que fue vencido, la iniquidad. Redimió, Él pagó el precio de toda iniquidad, Él ya la pagó. Pero como no sabemos, nos relacionamos de esa manera. ¿Y por qué? Porque vivimos de una manera natural y terrenal. Recuerda que cuando hablamos natural y terrenal, hablamos es del mal, del odio, el resentimiento, las obras de la carne, la fornicación, el adulterio. Eso es lo terrenal y de ahí nos relacionamos con pleito, con contienda, celos, ahí envidias, codicia, ahí nos relacionamos, una sociedad que nos relacionamos y en el hogar lo hacemos. Entonces Dios nos llama y dice, les muestro, yo ya estoy caminando, dice Pablo, venga, le muestro. Es posible familia. Y en ese camino, por eso Dios dijo, mía es la venganza. Déjeme a mí, usted descanse. Si una persona le quiere hacer daño, ore, colóquelo a mí, yo me encargo. Eso es fe. Y usted descansa, ¿por qué? Porque en el momento que usted quiera hacerle algo a la persona, pues usted va a sentir resentimiento, odio, amargura, ira. Se salió del camino del amor. Entonces Dios dice, tranquilo, cuando sucede algo, cuénteme, yo me encargo. Mía es la venganza, mía es la venganza. Transitamos un camino sobrenatural. Jesús dio la vida por ti para que vivas libre en todas las áreas, en todo sentido. Transites un mundo de manera libre y todos estamos avanzando ahí. Eso cuando dice que Él redimió. Entonces, ¿qué hizo? Una de las cosas que hizo Jesús cuando murió y resucitó es que nos redimió de la iniquidad, del mal, del pecado. Por eso no estás en pecado. Pero también, ¿qué hizo? Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Gálatas capítulo 3, versículo 13 y 14. Y por eso es posible transitar el camino más excelente, que es el amor. Pero recuerda que estamos hablando del amor que creó todo. El amor que está antes de todas las cosas. No es de esta creación, no es lo que sentimos en el alma natural y terrenal, no, es lo que Dios te llamó para que comiences a experimentar en tu interior un amor que todo lo soporta, un amor que no se irrita. Pensemos, pues yo toda la mantengo mal geniado, a mí cualquier cosita y venga, ¿qué le pasa? Entonces tranquilo, conoce ese amor que no se irrita. Oiga, que no se irrita, pues me va a quitar una cantidad de dolores de cabeza, me siento mal. Quiero conocer eso.
pues está en tu interior y Dios te llamó. Pero necesitamos un tiempo para saber que Él quitó la rebelión. Para cuando leas la palabra no choques ni te vayas en contra, como tratar de imponer tu concepto, la manera de vivir o la filosofía o lo que están diciendo. Ser humildes. Él quitó la rebelión. Venga, si Dios me está mostrando un camino de vida plena en todo sentido, ¿será que es bueno transitar ese camino? En todas las áreas, un camino en la economía, en la salud, en la relación personal, en la familia, en todas las áreas, en tu trabajo. Oiga, yo quiero transitar ese camino. Pues ese camino fue el que Dios te llamó. Se empieza, quitó la rebelión, recuerda, quitó la iniquidad. Él lo hizo. No tienes que pelear con nada de eso. Entonces no tenemos que hacer un alto, porque usted mira alrededor, como Plaza Sésamo, alrededor, y son puras luchas. Y que usted tiene que librarse, y que a usted le corresponde eso. Y que cuando acabamos de leer que ¿qué hizo Cristo cuando tomó cuerpo? ¿Qué hizo por ti? Te redimió, te liberó. Es conocer que soy libre. Y ahí estamos todos. Conocimiento por medio de la palabra. Entonces vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Entonces dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Escucha, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ese es el versículo 13. Ahora el versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, el primer versículo, capítulo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ese versículo Pablo se incluye. Pablo está diciendo, nos redimió. ¿Y por qué? Porque Pablo, ¿qué nación era? Judío. Fariseo de fariseos. Pablo llegó a una familia judía, pero llegó después de que Jesús se había muerto y resucitado. Pero llegó una familia y a un entorno social donde decían: Jesús no es el Cristo. Oiga, y Pablo creció, no, volvió joven. Entonces le dije: bueno, papá, ¿cómo es aquí? Fue a estudiar y todo. No, pues, fariseos, y hay una gente de nosotros, del pueblo judío, que está diciendo que hace años vino, dice que Cristo, que llamaba a Jesús y dijo que él era Cristo. Pero es mentiras, Pablo. Se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso crece así, convencido que Jesús no era el Cristo. Llegó un día en que Jesucristo lo llama y le revela la verdad. Entonces, eso se refiere a este versículo. Este versículo, ¿para quién es? Para las personas que han estado en la ley. ¿Quién son los que han estado en la ley solamente? El pueblo de Israel, el pueblo judío. A ellos los redimió de la maldición de la ley. Por eso dice nosotros. Entonces, cuando Dios le revela a Pablo, dice: yo ya pagué. Dios le mostró qué hizo cuando tomó cuerpo al pueblo de Israel, porque eran solo ellos los que estaban en la ley. Nosotros nunca hemos estado en la ley. Era el pueblo de Israel. Entonces, el primer versículo de la palabra, lo que está ahí, está hablando es sobre el pueblo de Israel. Y Pablo dice: ¿nos redimió de qué? De la maldición de la ley. ¿Y por qué la maldición? Porque recuerda que la ley tenía maldición y bendición. Nadie la podía cumplir. Entonces, ¿cómo estaban todos? Malditos, separados de Dios, iban al Seol. Pero era el pueblo de Israel. El resto de la humanidad es el versículo que sigue. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ahí entramos nosotros. Entonces, cuando Jesús muere y resucita, llegó a nosotros y nos dijo: ustedes que estaban sin Cristo,
Recuerda que la palabra dice que estábamos sin Cristo, las generaciones antes, ahora somos parte de la familia de Él. Y Cristo entra a vivir en nosotros. Entonces, a unos los redimió de la maldición y a nosotros nos incluyó. Porque Dios solamente se relacionaba con Israel, pero por la ley. ¿Y esa ley cómo era? Que tenía maldición. Entonces Cristo pagó un precio y dice Pablo, mire, ya Él nos redimió. Entonces el pueblo de Israel decía, no, seguimos siendo de la ley, estamos en pecado, apartados y estamos esperando que venga Cristo. Pero a Pablo le fue tan claro que no, que ya Cristo había venido y hizo lo que le dijo Jesucristo, y escribió todas las cartas y la revelación de la gracia. Entonces, familia, ¿a quién redimió Jesucristo cuando muere y resucita Jesús? Al pueblo de Israel. Pero ellos, porque aún no tienen conocimiento, ¿en dónde viven? En la ley. Y al vivir en la ley, se sienten apartados y en pecado. Y al vivir en la ley, necesitan el templo. Y por eso usted escucha en Israel y al primer ministro y todos, y fue el presidente de Argentina el que quedó ahora, y dijo y habló, vamos a construir el tercer templo. ¿Y por qué ellos están con tanto énfasis en el tercer templo? Porque para ellos ahí es donde va a estar ¿quién? La presencia de Dios, para poder hacer los sacrificios. Entonces todo eso ya pasó, pero ¿por qué lo siguen haciendo? Falta de conocimiento. Es conocimiento. ¿Qué sucedió con Pablo? Dios lo llamó y le reveló la verdad, le dio el conocimiento y Pablo conoce la gracia de Dios y dejó la ley. Entonces dice, aparte de la ley, ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley, es totalmente diferente, la gracia. Y el pueblo de Israel rechaza eso. Por soberanía de Dios, es el propósito de Dios, pero le falta conocimiento. Pocos judíos conocen la verdad, entre esos Pablo. Entonces Pablo conoce la verdad y dejó los ritos. Entonces Pablo dice, Jesucristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Entonces Pablo habla de que en su cuerpo se llevaron las enfermedades. Y Pablo le muestra a Dios todo lo que hizo, que nos redimió. El profeta se lo aclara a Pablo. Entonces Pablo dice, soy limpio, santo. Todo eso está en la revelación de la gracia de lo que Dios hizo. Y a nosotros nos incluyó. Entonces tenemos que estar claros, es que nosotros nunca nos ha redimido de la maldición de la ley, porque nunca pertenecimos ¿a qué? A la ley. Pero si estábamos excluidos, sin Dios en el mundo. Entonces donde Él no muere y resucita y hubiéramos llegado a la tierra, pues sin Dios en nosotros. Entonces Él dice, para que la promesa de Abraham, dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y recibir el Espíritu, o sea, Dios vive en nosotros. Entonces Dios nos incluye, y de todos un solo pueblo, tanto Israel como nosotros, y nos llama a conocer eso, que Dios vive en nosotros, que Dios no vive en templos, que usted le cuente a su hijo, Dios vive en ti, donde vaya va Dios, y cuando haga algo malo, ahí está Dios. Entonces, ¿qué va a aparecer? La disciplina, en amor, no por miedo, en amor. Hay que hablarle al hijo que Dios lo va a disciplinar en amor, para traerlo al camino. Hay un camino más excelente. Que va a haber problemas en el hogar, siempre va a haber dificultades que resolver, pero se van a resolver conforme al camino. ¿Y cuál es ese? El amor. El amor que comprende al otro, el amor que no es jactancioso, el amor que no se irrita, el amor que no es egoísta. Eso no cabe en la mente humana. Le dicen, eso es imposible vivir así. Cuando te digan es imposible vivir así, que usted le venga a la mente y le digan, no, eso es imposible vivir así, pues voy a vivir así porque para Dios es posible. Y Dios me llamó, voy a vivir así porque Él me llamó, Él hizo. Es que Él me llamó, Él va a hacer en mí, Dios haciendo en nosotros. La palabra actúa en los creyentes, la palabra actúa en los creyentes, actúa, la palabra hace. No nosotros, no usted, tranquilo.
Nosotros peleando, ya estás libre. Ya estás libre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tiempo con Dios, porque es conocimiento. Conocimiento, ser humilde, no andar en rebelión. Él ya te redimió en la rebelión. No, es que yo hago con mi vida lo que yo quiera. Pues con un camino para hacer estrella va a los precipicios. Y estamos hablando, porque la persona dice, no, pues mira que estoy triunfando profesionalmente y económicamente. Pues sí, eso lo puede lograr, pero ¿y el alma? Pero ¿y el alma? Con egoísmo, altivez, con celos, con contiendas, con pleitos. Allá no puede la inteligencia, allá no puede el esfuerzo propio. Imposible llegar hasta lo más profundo a hacer eso el hombre. Por eso Cristo tomó cuerpo y lo hizo. Te redimió de toda iniquidad y a nosotros nos incluyó, y al pueblo de Israel lo redimió de la ley. O sea, ya no están ahí. Entonces, por eso Pablo pudo salir y dijo, yo ya no estoy en la ley porque Él me redimió. Yo ya vivo por gracia. Oiga, gentil, usted que no estaba con Dios, venga, ya Dios vive en usted. Usted colombiano, usted romano, venga, italiano, Dios vive en usted. Español, Dios vive en usted. Dios no vivía, no hablaba, ahora sí vive en usted. Eso fue lo que hizo cuando Jesús murió y resucitó. Entonces no tienes que ir a buscar a Dios en ninguna parte. ¿Dónde está Dios? Pues en tu interior. ¿Y qué más hizo ahí? Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Entonces, nos redimió de toda iniquidad. Quitó la rebelión, nos redimió de la rebelión, de toda iniquidad. Nos incluyó. Somos de la familia de Dios, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y al pueblo de Israel los redimió de la maldición de la ley. Y los dos somos un solo pueblo. Y ya transitamos por un solo camino, el que Dios llama. Entonces vamos a Colosenses 2, versículo 14-15. ¿Qué más hizo? 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Vamos a parar ahí. Ese anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, ¿a qué acta de decretos se refería Pablo? A la ley. Entonces Pablo se incluye, Pablo dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, porque es que él era judío, él era fariseo de fariseo, era del pueblo de Israel, pero nosotros somos del pueblo de Israel, y a las personas nos han leído y le leen. Ve, hay una herencia de maldición. Lo que hizo, usted lo que le está pasando es porque su tatarabuelo se comportó así. Y su abuelo fue peor y su papá, pues, vea, mire cómo es su papá. Entonces usted viene con una herencia de maldición. Entonces usted tiene que traer un proceso de liberación. Con todo lo que estamos viendo hoy, todo ese mensaje de liberación es un mensaje que no es acorde a el conocimiento de Dios. ¿Por qué sucede eso? Por desconocimiento. Por desconocimiento. Entonces Pablo le está diciendo ahí que él ya está, que eso que era contrario, cuando él murió y resucitó, quitó todo eso. Eso era verdad, porque usted encuentra versículos que dice eso, pero eso era para el pueblo de Israel, no era para nuestros antepasados acá, ni para los griegos, ni para los egipcios, ni para los chinos, ni... ¿Eso para quién era solamente? Para el pueblo de Israel. Entonces, conocimiento. Nos han colocado a nosotros, nos han incluido y nos han dicho que ahora usted vive mal o algo por los antepasados suyos. Por favor. Y lo increíble es que uno comienza y uno lee la palabra y dice, no, ya no, porque yo soy del pueblo gentil y todo el sistema liberándose y que el antepasado le afecta y no termina, no, sí, mi vida es así de mal por causa de mi papá. No, mi vida es así por causa de mi abuelo. Vea, yo he visto los videos y dicen, y eso llena las iglesias y las congregaciones,
Y eso ya no lo habla solamente el sistema religioso, sino todo el sistema natural, el hombre. Entonces, por causa de los pasados, usted está afectado. No, ese versículo es solamente para el pueblo judío. Y ya quedó libre. ¿Pero ellos saben eso? No saben eso. Poquitos, un remanente, entre esos fue Pablo. Entonces Pablo se incluye y dice, oiga, todo eso que yo ya vivía antes, que me dijo mi papá y que me llevaron de Gamaliel a que me enseñara, que era el duro de la época y Gamaliel me enseñó, pues resulta que todo lo que me enseñó no aplicaba. No aplicaba. Eso aplicaba para la generación que llegó a la tierra antes de que Jesús murió y resucitó. Y Dios le muestra a Pablo, usted llegó después de que resucité. Entonces usted llegó libre. Y nosotros llegamos libres, incluidos en el plan de Dios, perteneciendo al cuerpo y siendo familia de Dios. Nosotros pequeños alguna vez le dijeron a usted que usted pertenecía a la familia de Dios y que pertenecías al cuerpo de Cristo. Nunca nos lo han dicho. Pero cuando Dios te llama, te dice, perteneces a mi cuerpo y tienes propósito, y ese cuerpo de Cristo, lo maravilloso que es eterno. No es un propósito aquí solamente terrenal de esta creación. Pertenecemos a algo eterno. Usted descansa. Nosotros no somos algo pasajero. Descansa. El hombre piensa que esto es pasajero. No, nosotros estamos viviendo en lo eterno, como hizo Abraham, en lo eterno. Estamos en el cuerpo de Cristo y vivimos en lo eterno. Ahí nos movemos nosotros y nuestra alma descansa para tener plenitud. Si no, el mundo nos muestra otras cosas. Por eso vivimos por fe. Entonces, el primer versículo es para los judíos. El versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es para todos. Porque el mundo estaba en tinieblas. Ese es para todos. Nos han pasado acá en tinieblas. Por eso la idolatría, el sol, la luna, nuestros antepasados, la tierra, los árboles, los animales. Y por eso en la China tenía otras cosas. Y por eso en Grecia tenían otras cosas. Porque el mundo estaba en tinieblas. Este versículo es para todos, incluidos los judíos, el pueblo de Israel, pero nosotros. Entonces, todo nos despojó a los principados y potestades. Entonces, triunfó y dice que nos trasladó de la oscuridad a la luz, porque el mundo estaba en tinieblas y no había venido la luz. Cuando vino la luz, que es Cristo, el amor, Dios, vino y entró a morar en los escogidos. Sobre la tierra está la oscuridad y la luz. Eso no está afuera, está en el interior. Entonces, nosotros pertenecemos a Dios, al reino de la luz. Dios es luz y vive en nosotros. Y Dios te llamó para alumbrar entendimiento, para caminar en el camino aún más excelente, valga la redundancia. ¿Qué tienes que hacer? Nada. En el sentido de que no tienes que pagar un precio. Eso que paga el precio. Sacrifícate, paga el precio. Esos mensajes que parecen, entonces uno se siente bien porque uno tiene que hacer cosas. No, eso es ir en rebelión en contra de lo que hizo Dios. No, descansa conocimiento. Estás libre en todo sentido. Nos redimió de toda la iniquidad, pagó por el mal, quitó la rebelión. Estábamos sin Cristo, nos unió. Entonces ya vimos algo, que a nosotros nos incluyó y a nosotros les quitó la ley y a todos nos unió en la gracia. Un camino, el amor. Antes estaba la ley y solamente de ellos y el resto de la humanidad sin Dios. Llegó Él, resucitó, nos incluyó y cogió al pueblo de Israel y dijo, la gracia para todos, un solo camino, el amor de Dios. Entonces, familia, ¿qué hizo Jesús cuando vino, murió y resucitó? Pues darte una vida que está en tu interior, que ya está, que no la conocíamos, que no sabíamos y que no importa cómo hayamos vivido, lo maravilloso del Evangelio que es el que está en Cristo, nueva criatura es. Es increíble, mientras en el mundo te hablan que el pasado importa, entonces uno dice, entonces si yo hice algo malo, entonces la ley que robó, entonces salga de la cárcel porque
el pasado no importa. No, nos referimos es que las acciones del pasado no tienen que marcar tu futuro. Es si una persona mal geniada, Dios te llama, quiere decir que ese mal genio generó problemas, dificultades en el interior y en el exterior. Ser mal geniado, irritado a toda hora, contestar con 3 piedras en la mano, a toda hora grosero. Es que yo soy así. Y a mí no me diga nada, pues, porque mato y como el muerto. Y a los hijos y a la esposa, bravo, es que yo soy bravo y no me dejo de nadie. Sí. Entonces Dios lo llama. Entonces esa manera de vida que traía, al Dios llamarle, va a moldear su carácter. Y aparece el amor y ya no contesta con 3 panes, con 3 piedras en la mano. Y comienza a parecer una persona apacible y tranquila. De ahí en adelante es nuevo. Su entorno va a cambiar, su interior bajó la revolución. Entonces no importa, eso es lo que refiere la Biblia, no importa, ni sé cómo así. Porque el camino Dios va haciendo, familia. Dios va haciendo, pero uno quiere hacer. No, Dios va haciendo. Es la verdad, Dios nos llamó a la verdad. Dios te llamó para que transites el camino y lo cuentes. Mira el privilegio tan grande de disfrutar lo sobrenatural aquí en la tierra. Lo importante es hoy. Lo importante es que Dios te está dando hoy un nuevo día y te está mostrando lo que Él hizo, un camino nuevo, por conocimiento. Señor, yo no tengo claro todo eso que dice la palabra, que redimió la maldición, que ya no hay demonios, pero me mandan videos que el diablo y que por eso estoy mal y que los demonios y que... No, Él ya nos libró. Eso existía cuando, antes de que muriera y resucitara. Él ya venció, Él. No tenemos que hacer nada. Cuando yo tenía 19 años que me llevaron al espiritismo al vecino, el mensaje era ese. Y yo tenía que hacer cosas porque me tenía que guardar del mal y de lograr, y yo tenía que hacer entonces ritos, cosas, humos, rezos, altar y una cantidad de cosas. Cuando la palabra dice ya hice, y despojando, si notas, todo lo que usted va a ver esta semana y va a escuchar, Él ya lo hizo, es una verdad, es por fe. Dios te llamó a un camino aún más excelente, familia. Dios te llamó, no importa cómo hayamos vivido ayer, antier, hace 10 años, no importa la edad. No tengas miedo ni temor de vivir por fe en creer lo que hizo Jesús. No tengas temor ni miedo. Dice, no, Dios mío, eso aquí en el mundo no funciona. Claro que sí, porque es la verdad. ¿Permanece para qué? Para siempre, familia. Entonces, fíjate todo lo que hizo Jesús para que nosotros podamos transitar el camino. Si Él no hace eso, es imposible transitar el camino del amor. Imposible. Porque usted pensando que está el demonio, entonces usted con miedo y luchando con cosas que no ve y peleando y gritando, ¿será que usted tiene paz y gozo? ¿Será que está tranquilo y seguro? No. Entonces, ¿cuál camino del amor? ¿Cuál plenitud de vida? Cuando Dios te llama, te muestra que ya estás libre. Mira, de todo, renovar la mente, de todo. ¿Y cómo se hace? Dios. Orar a Dios cada día que alumbre nuestro entendimiento, pedirle por nuestros hijos que lo encamine. Dios es el que lo hace, Dios es el que lo hace. Entonces Dios te llamó a estar en su palabra. Por eso te animamos a los estudios bíblicos. Si usted tiene dudas de algunos temas, por favor escríbanos. A una persona hacemos un estudio bíblico. ¿Cómo inició la congregación? Una persona. Es que una persona es vida. Una persona es vida, valiosa, no importa. Entonces alguien tiene, pero debe de decirnos, no, el amor no es jactancioso. Este es un conocimiento que no es natural ni terrenal, es por fe y Dios lo va haciendo. Recuerda que Pablo dijo,
le voy a mostrar, no le dijo le voy a enseñar, ni lo voy a obligar, ni le voy a imponer, le voy a mostrar. ¿Y por qué? Para finalizar, leamos 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. ¿Quién nos encamina a ese camino aún más excelente? ¿Quién lo hace? Dios. Usted debe vivirlo y mostrarlo, solo mostrarlo, contarlo. Y si alguien le dice, no, pero usted todavía es así. Sí, todavía soy así, pero Dios me está mostrando, me está alumbrando. Usted me hubiera conocido atrás, he avanzado, cuéntele, he avanzado y sigo avanzando. No se sienta mal porque le quieran hacer, no, que usted retroceder. No retroceder nunca, rendirse jamás. O sea, no retroceder, nunca rendirse jamás. Para adelante, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque Cristo ya lo hizo. Mira lo maravilloso. Él te redimió de todo. Te hizo libre. ¿Qué nos falta? Conocer. Recuerda que Pablo le enseñó una cantidad de cosas y cuando Jesucristo lo llamó le dijo, Pablo, vea la verdad. Y dijo, uy, no. O sea, todos los años que viví engañado, y comenzó a transitar el camino hasta que llegó el día que dijo, estoy pleno en el camino. Todos vamos ahí, todos debemos de ayudarnos, de mostrar el camino, mostrarlo con amor y paciencia cuantas veces sean necesarias, animarnos unos a otros para el estudio bíblico, para congregarnos, ¿sí? Para escuchar la meditación. ¿Ya escuchaste la meditación? Envíesela, no más, escúchela. ¿Por qué? La palabra hace. Entonces luego el amigo te llama, oiga, me gustó, pero yo no entendí tal cosa. Entonces usted le muestra el camino. No mires que ya te limpió, no tienes que hacer ritos. Y eso es por fe. Dios va haciendo en la persona. Al otro día lo encuentra feliz. Oiga, qué descanso. Conozco a un papá que me ama. Yo pensaba que era por allá que me estaba dando duro y que está en mi interior y que donde vaya va. ¡Qué descanso! Un Dios que me ama y me cuida. ¡Qué descanso! Un Dios que toma mis angustias, se preocupa por mí, me da respuesta a las necesidades y me da más de lo que pido. Entiendo. ¡Qué descanso! Es la vida a la cual Dios te ha llamado. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.